noches, amigos. Ya comienza Pro Democracia y como es habitual, estamos con ustedes Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps. Hoy Henry y yo vamos a hablar de otro de esos temas de los que regularmente no hablan los políticos dominicanos, y cuando lo hacen exclusivamente se trata de conversaciones, digamos que de aposento. Vamos a hablar de las virtudes y los defectos del voto preferencial en la República Dominicana. Pero naturalmente esa conversación la vamos a sostener Henry y yo luego de que regresemos de los siguientes mensajes. Y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Gracias por continuar con Pro Democracia. Tal y como habíamos adelantado, el tema de hoy es el que se refiere a las virtudes y los defectos del voto preferencial. Henry, tú sabes que el voto preferencial fue establecido de manera formal en virtud de una ley en el año 2013, pero que en la práctica había estado operando desde el año 2002. Y en principio, todos cuando se estableció, saludamos con mucha algarabía el hecho de que se pusiera en vigor, sobre todo porque implica un ejercicio de democracia directa. En este caso en particular, se puso en marcha para la elección de los diputados y obviamente lo primero que vimos con mucha simpatía fue el hecho de que por primera vez los dominicanos podían votar de manera directa por un diputado, y que obviamente eso establecía de alguna manera una relación directa entre el electorado y su representante congresual. Hay una serie de virtudes, ¿verdad?, que tiene el voto preferencial, y la cuestión es básicamente en esta conversación entre tú y yo determinar si esas virtudes son superiores a los defectos que ha presentado en el terreno de la práctica. ¿Qué tú opinas? Pero como siempre, Luis, atendiendo a que el político dominicano ha tenido siempre la visión de darle más calidad a una serie de principios que son propios del ejercicio político, y en este caso a la democracia. Yo sé que lo que animó a la élite política dominicana con relación al voto preferencial fue exactamente eso: darle mayor calidad a la democracia, que reside exactamente en una mayor participación en los procesos electorales, a la voluntad popular y a la expresión de la voluntad popular y al pueblo dominicano. Y a un ejercicio directo de la democracia, en el caso de la elección de los diputados. Voy para allá. Pero ¿qué resulta? Aquí hay un problema muy serio que nosotros lo hemos tratado en varios programas, y que son dos elementos que inciden en los actores que han de ser posible, o que han de hacer posible, el hecho de que
cuando se plantea un aspecto importante que implica hacer progresar, o ya sea el sistema político o el sistema electoral en la República Dominicana, hay que tomar en consideración que es la cultura autoritaria que ha primado en los actores políticos dominicanos, y el problema de la degeneración del capital en una de las últimas fases del capitalismo. Me explico. Cuando asumimos el voto preferencial, Luis, las organizaciones políticas y los líderes políticos perdieron de vista lo siguiente, y es que tanto en la familia, o primero como en el individuo, en la familia y en todo el accionar y en todos los espacios donde actúa el dominicano y todos los actores de América Latina, habrá que contar con el hecho de que la cultura autoritaria pesa mucho, y sobre todo la parte de la degeneración del capital. ¿Qué quiero yo decir con esto, Luis? Fíjate qué ha pasado. El deseo de darle mayor participación en la votación, que es una votación popular y directa, se ha desorientado, y los resultados son más negativos que positivos. Por ejemplo... Pero espérate, Henry, antes de que entremos a los resultados, vamos a reiterar lo que son los presupuestos teóricos. Sí, exactamente. Es decir, en este caso... ¿Qué implica, por ejemplo, el voto preferencial? Sí, naturalmente, porque obviamente tiene una parte virtuosa el sistema, sin duda. Evidentemente que sí. Por ejemplo... Ahora, son presupuestos teóricos, que de luego vamos a ver cómo funcionan, y lo vamos a ver más adelante, cómo funcionan en el terreno de la práctica, y en particular, cómo se ha expresado ese funcionamiento en la sociedad dominicana. Qué bueno que me haya corregido, porque a veces yo me voy más adelante. Bien, mira qué es lo que ocurre. Evidentemente que tiene muchas virtudes. El hecho mismo de hacer avanzar más la democracia, de darle mayor participación al votante para que pueda de manera directa y popular seleccionar con lo que había sido una tradición anterior. Acuérdate que tú y yo votamos en nuestro momento por una lista cerrada, decidida por la cúpula de los partidos, decidida por la cúpula de los partidos, por la élite de los partidos, que le ponía incluso números, que fulano está en el primer lugar, Sutanejo en el segundo lugar, Perencejo en el tercero, y exactamente eso obligaba al lector a tener una preferencia obligada, lo cual evidentemente lastimaba, lesionaba el deseo del votante de elegir a quien más entendía que se identificara con él, y daba pie a una manipulación de las cúpulas dirigentes de los partidos. Por supuesto que sí. Había gente que llegaba a ocupar puestos congresionales, en este caso de diputado, simplemente porque era favorecido, era un favorito del momento de uno de los líderes de la organización. Correcto. O porque era parte simplemente de uno de los grupos que interactuaban dentro de la entidad. Sí, pero la característica... Aunque tú y yo no tuvimos esa suerte, ¿verdad que no? No la tuvimos. Tú y yo fuimos del sector del licenciado Masluta en el PRD, y no tuvimos la suerte de ser favorecidos por esa acción de favoritismo grupal. A nosotros nos envolvió mucho el romanticismo. Éramos poetas del ejercicio político. Bueno, lo que pasa es que nosotros no estábamos en eso. Sí, exactamente. Nosotros estábamos en revolución, estábamos en la apuesta de desarrollo colectivo. Estábamos en la construcción de un proceso revolucionario, pero ya otros habían ejercido, quizás a de tiempo, en lo que era el pragmatismo, el pragmatismo político que tanto daño le ha hecho al ejercicio de la actividad política. Pero a lo que quiero llegar, a la conclusión de la parte introductoria, es que esta ley que favorece el voto preferencial, que es la ley 157-13, y que, como tú muy bien decías en la parte introductoria, se trata de una ley que planteaba
el voto directo y popular con una lista cerrada y desbloqueada para que usted pudiera optar por una candidatura de manera voluntaria, que esa es una parte muy positiva, además de ser un voto directo, es decir, que le permitía a la población elegir un candidato de su preferencia, con la ventaja también de que a través de la organización electoral que ha establecido la Junta Central Electoral, permite que esa representación de ese diputado esté adscrita esencialmente en una de las circunscripciones establecidas por esa misma estructura. Correcto, entonces organizativa. En ese sentido, el representante electo está adscrito de manera directa a un grupo, a un sector poblacional dado. Exactamente. No como ocurría antes, que había un diputado, por ejemplo, por la provincia de San Pedro de Macorís, y en la práctica él representaba o el municipio o la provincia. En este caso, con la estructura circunscripcional, el diputado representa una circunscripción dada. Exactamente. Es decir, a un sector de la población mucho más focalizado. Exactamente. Y además, creo que hasta hace poco también advertíamos de que eso debilitaba un poco el poder que ejercía los dirigentes o líderes políticos que dirigían a los partidos políticos. Y aparte de eso, también permite una ventaja también, que no lo hemos hablado aquí, y es el hecho de que el candidato se obliga a tener un contacto directo y un compromiso directo y permanente con quien va a votar por él, que eso es una parte también muy positiva, Luis, y yo pienso que esa es una de las ventajas que exhibe este sistema de votación electoral, y creo que fue, como decíamos al principio, fue de muy buena intención por parte del político o del sistema político dominicano haber asumido eso. Ahora, evidentemente que como hacíamos parte introductoria del programa, acuérdate que decíamos desde el principio que esa cultura autoritaria, agregado al problema de la degeneración del capital y el dinero, ser el protagonista de estos procesos, evidentemente que han deteriorado toda la buena intención que tuvo el político, que tuvo el sistema político y electoral para lograr un cambio sustancial en la representación del sistema político y en la identificación de esos representantes con el sistema político. Luis. Mira, Henry, ya hemos visto la parte virtuosa del sistema de voto preferencial, y tú acabas de entrar a la parte defectuosa, a la parte perversa, pero en realidad esa parte tenemos que considerarla en el segundo tramo del programa. Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos con el análisis, pero ahora en lo que tiene que ver específicamente con la parte perversa del sistema. Señores, Pro Democracia, pausa, pero regresa dentro de breves instantes. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Inclusión. Desarrollo.
tecnología. Indotel se transforma y avanza. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. El 20% de los niños y niñas dominicanos presentan problemas de sobrepeso y obesidad. Mantener una actividad física lo ayuda a crecer sano y saludable. Los deportes y el ejercicio aportan a su desarrollo. Vivir y comer saludable es un hábito que se aprende. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Luis, tú decías en la conclusión de este tramo que íbamos a ver la parte, digamos, defectuosa del proceso o del sistema de votación preferencial. Y yo entraba justamente en esa parte que la resumía como parte de la cultura y de la degeneración del sistema político-económico capitalista que ha privilegiado el hecho mismo de, con sus tentáculos económicos, haber contaminado todo el sistema político dominicano y de América Latina. Estamos hablando del dinero bien habido y también del dinero mal habido. Exactamente. Entonces, yo pienso que una de los defectos que tiene el sistema preferencial de votación reside en el hecho de la presencia de que quienes más recursos poseen como precandidatos en las campañas internas en los partidos políticos son los que prevalecen y ganan los procesos electorales. Sí, en efecto, en los partidos políticos se ha establecido, y no hay ninguna excepción a ese respecto, es en todos, una especie como de plutocracia. ¿Sí? El que tenga más poder económico
ese tiene mayores garantías de obtener una candidatura. Así es. A tal punto que eso no solamente, como dice en los principios, y creo que en programas anteriores habíamos hablado de eso, que para haber corrupto debe haber un corruptor. ¿Qué resulta? Quienes asumen esas candidaturas y poseen muchos recursos han contaminado la base dirigencial de los partidos políticos. Y ya al día de hoy eso se traduce en el sentido de que no poseemos la calidad ni las capacidades en la representación en el Congreso de los líderes que deben exactamente hacer las representaciones legítimas en sus comunidades. Bueno, hay que decir ahí, Henry, aunque parezca poco adecuado a la luz de lo que son las demandas de la democracia, las demandas permanentes de la democracia, que cuando las cúpulas de los partidos decidían a través de listas cerradas, si había un liderazgo escrupuloso, un liderazgo responsable en términos políticos, se escogían buenos candidatos. Por ejemplo, en el PRD, yo puedo dar testimonio de eso, y tú también, siempre se escogieron buenos candidatos a diputados. Y con un agregando, y era el hecho de que no solamente eran buenos candidatos, sino reales representantes de sectores. Sí, porque en el PRD, por ejemplo, Peña Gómez siempre promovió la selección de candidatos a representantes congresionales que encarnaran de alguna manera la representación, valga la redundancia, de los diferentes sectores políticos y sociales de la sociedad dominicana, valga también la repetición, pero de los que estaban dentro del PRD. Y así tuviste, por ejemplo, que Jacinto de los Santos, que era un líder sindical, claro, fue diputado al Congreso Nacional. O el hermano de Felipa Gómez. O Juan Pablo Gómez. Pero también Antonio Narri fue senador y era un empresario reconocido. Exactamente. Y tú puedes decir que Ibelice Pras Ramírez de Pérez, que era una ideóloga, pero también era una representante del sector liberal del PRD, liberal femenino del PRD, exacto, fue diputado. Exacto. O un tribuno popular como Tomás Hernández. Exactamente. Fue también diputado. Entonces, el sistema de listas cerradas, que por cierto representaba a la juventud en esa época del partido. Sí, bueno, sí, porque tú sabes que nuestro común amigo Tomás Hernández comenzó sus actividades políticas públicas siendo de la dirección nacional de la JRD. De la JRD, correcto. En una época ya bastante lejana, por cierto. Sí. Pero no es bueno entrar en ese tipo de consideraciones. No, claro que lo que yo te quiero decir es que, por ejemplo, en el PRD, donde había un liderazgo políticamente responsable, como era el que ejercía el doctor Peña Gómez, siempre las representaciones congresuales eran representativas, valga otra vez la redundancia, de los diferentes sectores de la organización y los diferentes sectores de la sociedad. Y así lo hicieron también en otros partidos, Luis. Si tú retomas el Partido de la Liberación Dominicana, también tuvo su representación en ese mismo escenario y en esa misma representación. Sí, y en el caso, sí, yo estoy de acuerdo contigo, y en el caso del Partido Reformista había cierto nivel de dispersión en ese sentido, pero hay que reconocer que había mayor representación popular en el Congreso. En el PRD. Pero del Partido Reformista. También, en el Partido Reformista. Balaguer promovía mayor representación popular en el Congreso que la que existe en estos momentos. Así es, así es. Pero yo pienso que nosotros debemos ver la consecuencia de la desventaja y la ventaja que ofrece el voto preferencial, haciendo similitud en las instancias en las que se aplica el voto preferencial. No, pero espérate, porque tú hablaste hace algún momento, ¿verdad?, de la influencia decisiva que tiene el poder económico en la actualidad. Así es. ¿Quiénes son los grupos que han alcanzado, luego de la adopción del sistema del voto preferencial, mayor representación en el Congreso?
Bien, se puede decir que los banqueros, sí, los propietarios de bancas, sí, de bancas deportivas, de bancas deportivas, de apuestas, sí. También tenemos los propietarios de las instalaciones de gas. Sí, tenemos varios representantes que son empresarios gaseros, entre comillas. También tenemos los empresarios a la carrera. Sí, también. Que son empresarios que se han hecho de último momento a través de la influencia del poder. Y los empresarios de transporte. Y tenemos los empresarios de transporte. Y además tenemos una representación en esa instancia congresual de políticos y sindicalistas que son indiscutiblemente testaferros del sector financiero de este país. Sí, y hay algo mucho más grave, y del sector que ha sido señalado como lavadores. Sí, hay mucho dinero mal habido en las campañas electorales. No hay manera de demostrarlo, porque obviamente todo eso se maneja de manera oculta, de manera muy subterránea, pero está a la vista que hay dinero mal habido en las campañas electorales. Y los partidos políticos han sido los mayores responsables de esa realidad. Naturalmente. ¿Sabe por qué, Luis? Porque no han logrado establecer las limitaciones para que el narcotráfico y otros sectores dañinos de la sociedad hayan penetrado y hayan seleccionado candidatos sin ninguna condición ética, sin ninguna capacidad y competencia en el accionar político. Y de eso eso tenemos el reflejo de un Congreso, evidentemente que esa es la realidad. Por eso es un Congreso que no cumple con su misión y su función en la sociedad. Es decir, tenemos un Congreso que no es representativo, tenemos un Congreso que no legisla a favor de la población dominicana, ni identificada con los sectores que representa, y tenemos un Congreso, Luis, que no fiscaliza nada en este país. Naturalmente, estamos totalmente de acuerdo. Nos faltaron algunos elementos, Henry, de los perversos dentro del sistema, pero desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Lo que hay sí es una conclusión clara, que es esa que tú acabas de exponer. Los congresos que han sido elegidos en los últimos 15 años han sido peores que los que teníamos antes. De eso no hay la menor duda. Pero, Henry, como te dije, ya no tenemos tiempo para seguir analizando el tema. Señores, Pro Democracia llega a su final. Pero el próximo viernes, por este mismo canal y a esta misma hora, Henry Blanco y Luis de Camps estaremos con ustedes compartiendo una nueva emisión. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.